deporte, economía, política, comunicación y cultura. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Les mando un gran abrazo, un gran saludo, esperando que se encuentren muy bien en sus casas debido a la situación. Y como tenemos acostumbrado en este programa, en esta sección de entrevistas con invitados de todo ámbito, deportivo, político, económico, comunicacional, cultural, y en esta ocasión vamos a debatir temas muy importantes y analizar también, a preguntar a un periodista económico de buena trayectoria, periodista de Coavisa, y quien ha sido muy amable por aceptar en esta entrevista. Así que, estimado Juan Carlos Aizprúa, le doy una cordial bienvenida, reiterándole mi agradecimiento por aceptar esta entrevista y esperando que se sienta a gusto, cómodo, charlando de temas importantes, analizando justamente la situación del Ecuador, de la comunicación. Así que, bienvenido. Gracias a ti, Sergio, por el espacio. Son importantes estos espacios, aprovechando las plataformas digitales, los medios digitales, para tratar de llevar a más personas información de utilidad, análisis y debate con argumentos que sirvan de insumo, ¿no? Para que puedan entender más personas de las que a través del canal, más personas puedan un poco comprender, debatir, analizar sobre lo que está pasando en el país. Así que muchísimas gracias por el espacio, con todo gusto. Sí, totalmente, esa es la idea. Y bueno, ¿cómo está viviendo usted esta pandemia? ¿Cómo se ha adaptado también a la nueva normalidad que rige en el Ecuador a partir desde el 4 de mayo? ¿Cómo se ha estado adaptando en el tema laboral y cómo lo lleva también esta situación? Nosotros veníamos ya trabajando de una manera muy organizada desde la semana del 16 de marzo, cuando ya el presidente decretó el estado de emergencia sanitaria por la propagación de la pandemia. Recordemos que en esa época los casos comenzaron a aumentar. Guayaquil ya registraba algunos conocimientos, ya íbamos conociendo mucho más el tratamiento del coronavirus. Entonces nosotros decidimos trabajar en dos equipos. Coavisa cuida mucho a su personal y hemos trabajado dos equipos. Un equipo entra una semana, otro equipo entra otra semana, para evitar contagio y más contacto entre nosotros. Ha sido difícil porque algunos compañeros, sobre todo en Guayaquil, se contagiaron de COVID. Guayaquil es el epicentro en estos momentos, el cantón de la provincia del Guayas más afectado por la pandemia, y ha sido un trabajo muy organizado. El fin de semana, el último fin de semana de marzo, recuerdo que no hubo noticieros y la gente nos preguntaba qué pasó con el noticiero del fin de semana, el sábado, el domingo. Yo les decía que era porque nos estábamos organizando, porque ya habíamos perdido incluso a un compañero en Guayaquil que se contagió, no por el trabajo, sino por un familiar de él, que a su vez estaba contagiado con COVID y lo contagió también. Entonces comenzamos a organizarnos, a trabajar, muy rigurosos, muy cuidadosos, tomando las medidas de prevención. A veces salimos a cobertura, dependiendo si es una cobertura solo de una entrevista personal a una persona, obviamente algún funcionario, algún experto. Igual tomamos las medidas del caso, pero cuando estamos en un lugar donde hay mucha aglomeración, por ejemplo, en un mercado, afuera de un supermercado, en algún barrio donde por X situación se han aglomerado, se han concentrado las personas, tomamos las medidas. El canal nos entregó a finales de marzo kits con insumos, visores, guantes, estos visores, las gafas plásticas, ¿no? Guantes, las mascarillas, las N95, que en ese momento todavía no estaba desabastecido el mercado. Entonces, para nosotros era nuevo también, ¿no? Nosotros como periodistas enfrentar algo nuevo. Creo que ya habíamos aprendido un poco sobre cómo informar, cómo manejarnos frente a una tragedia como la que sucedió entre Pernales y Esmeraldas, en el norte de Manabí y Esmeraldas, el 16 de abril por el terremoto en 2016. Pero esto es completamente nuevo y es lamentable que no estamos al 100% operativos, tanto el equipo de noticias como el noticiero como tal, debido a la pandemia, porque obviamente tenemos que cuidarnos nosotros también. Existimos algunas personas en el canal que tenemos problemas de salud. Yo tengo ya una enfermedad preexistente, tengo rinitis alérgica, yo era asmático y el asma se transformó en rinitis,
yo tengo que cuidar mucho mi salud en ese sentido. Siempre se me bajan las defensas constantemente cuando no como bien o cuando no duermo bien. Se me bajan las defensas y soy propenso a una gripe, a un resfrío en cuestión de minutos, en cuestión de horas, en un día. Entonces, hay personas con diabetes, hay personas de pronto con hipertensión o igual con otras enfermedades respiratorias. Entonces, te digo, ha sido un mes completamente atípico, en el que hemos priorizado la información, en el que hemos priorizado el contactarnos con el COE nacional, con los COE cantonales, en el que hemos revisado constantemente la información que arroja el Ministerio de Salud, la Secretaría de Comunicación, mis compañeros de Guayaquil sobre el caos, el colapso del sistema público de salud. Entonces hemos priorizado y luego decimos como que luego vemos qué pasa con la salud o luego vemos qué pasa con la prevención, pero aquí nos ha tocado adaptar todo y estar mucho más atentos que en cualquier día normal, en cualquier temporada normal, porque nos podemos contagiar. Entonces, te digo, ha sido algo nuevo, porque es un tema epidemiológico, es un tema de salud, y no somos expertos en salud. Últimamente nos hemos inteligenciado muchísimo sobre la pandemia, sus cambios, lo que pasa en varios países de Asia, como China, de la Unión Europea, lo que pasa en América, en Latinoamérica, y ahí hemos ido conociendo cómo se desarrolla este virus, lo que ha sucedido también en el Ecuador, pero siempre hemos tratado de cuidarnos nosotros y también priorizar, te digo, la información. Ha sido dos choques fuertes, porque tú sabes que quieres informar, quieres salir. Yo, por ejemplo, Sí. me moriría por ir a Manabí, tal vez a otras ciudades, ir a Imbabura a ver cómo está la situación, ir a Santo Domingo, ir a Esmeraldas. Yo soy esmeraldeño, me encantaría, pero lamentablemente tenemos que también cuidarnos y buscar maneras de adaptarnos. Y sí, nos hemos reinventado a través de las plataformas digitales que nos han ayudado muchísimo para llevar la información a la gente. Sí, justamente, y esa es la chispa del periodista, siempre querer saber lo que pasa, donde uno no puede estar quieto, uno como siente desesperación al intentar Correcto. informar y se espera estar en este lado, en otro lado, para intentar llevar siempre la mayor cantidad de información de acorde pero obviamente con los límites, y usted menciona que tiene el problema de salud, hay que cuidarse obviamente de mucho en ese tema, obviamente poniendo el trabajo y la salud es un tema muy complicado y la verdad que, bueno, nos ha tocado reinventarnos a todos Sí. y tenemos que aprovechar las plataformas digitales al máximo. En ese sentido, estimado Juan Carlos, en el tema de la revolución digital que se ha dado de manera grande, ¿cómo evalúa usted y cuál es el panorama del nuevo periodismo, del periodismo que se viene a futuro, los nuevos retos, los nuevos desafíos? Ujú. Porque en el mundo informativo de Internet se ve mucha fake news, por ejemplo, hay las cadenas de WhatsApp que muchas veces mucha gente cree, como hay gente que no cree, pero ¿cuáles son esos nuevos retos del periodismo para informar con veracidad, para ser verdaderos, para ser creíbles y obviamente innovadores, porque esto sigue pasando y la tecnología va avanzando también? Interesante esa pregunta, porque de hecho es lo que está pasando y con lo que nos estamos enfrentando en estos momentos. Y uno tiene que saber cómo utiliza todas estas herramientas que ya estaban ahí, muchas las usábamos, pero que ahora tenemos que usarlas con mayor intensidad, eh, aprovecharlas mucho más. Y sobre lo que tú mencionas, yo creo que hay dos aspectos ahí. Obviamente el positivo, el negativo. Yo siempre trato de ver todo como en una balanza, absolutamente todo, incluso en mis reportajes. Nada es malo per se, nada es bueno per se. Para ti puede ser algo malo, para mí puede ser bueno, o viceversa. Para ti, la pared que está detrás tuyo puede ser color blanco, yo la veo de pronto de color amarillo o color crema, ¿me entiendes? Entonces siempre es bueno poner sobre la parrilla distintos puntos de vista. Sobre lo que me acabas de preguntar, lo positivo. En efecto, los periodistas a nivel mundial nos estamos reinventando, al igual que los medios de comunicación en los que trabajamos. Ya no da tanto depender de una cámara profesional o del camarógrafo, sino como sucede mucho en los Estados Unidos, te lo digo por experiencia propia. En Estados Unidos trabajan mucho los periodistas con sus teléfonos celulares, tienen cámaras un poco más pequeñas con las que
pueden grabar, tienen todos los equipos. Yo acá tengo también el micrófono corbatero, tengo un montón de cables, tengo las luces, tengo todo. Adaptarnos a estos procesos de digitalización. Yo creo que la globalización del planeta nos ha llevado, que comenzó desde la década del 70, del 80, con el boom industrial y algunos productos que destacaron, entre ellos el petróleo. Yo creo que toda esa globalización en tecnología, en comercio, nos ha llevado ahora a un proceso de digitalización de la información. Y es lo bueno y lo positivo es que puedes llegar a más personas. Mira tú, a través de una red social como Instagram, tú me contactaste sin conocerme, sin haber tenido una relación previa, sin que tengas mi número de celular. Yo recibí ese mensaje y mira, hoy estamos a través de otra herramienta digital, de otra aplicación como Zoom. Yo lo hago a través de mi celular porque en la computadora no me gusta porque baja un poco más la calidad y tú estás usando igual, no, si no me equivoco, una computadora también. Entonces, estamos a través de estas herramientas digitales conversando. Nos acercan mucho más a la gente, nos facilitan que los periodistas no dependamos del formato de la televisión. Tú sabes que nosotros preparamos diariamente entre 2 y 3 reportajes de 2 minutos 30, 2 minutos 15, a veces 1 minuto y medio, bajo el formato de la televisión, el espacio dentro del noticiero, pero a través de estas herramientas aprovechamos para llegar a muchas más personas, expresarnos mucho más, contar lo que está pasando. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad, como sucedió, vuelvo al tema del terremoto, yo he tenido la oportunidad de contactarme con varios medios de comunicación de latinos de Estados Unidos y hemos transmitido a través de Zoom, a través de Skype, incluso por llamadas de WhatsApp. Lo negativo, que este proceso de digitalización se ha a la luz, ¿ok? Si a mí me da la gana, de manera completamente, digámoslo así, antiética, yo puedo salir al balcón de la casa, de pronto veo que 2 personas están conversando al frente de mi casa y yo puedo decir que le están robando a una de esas personas. Entonces yo subo el video y el video automáticamente va a tener 10.000, 30.000, 50.000 retweets. Va a causar alarma entre las personas que viven en este sector. ¿Me entiendes? Se va a generar todo un caos mediático que no tiene necesidad de ser. Y eso pasa, te digo, que, a ver, se utilizan las armas, cuando se crearon las armas, tú sabes que las armas vienen desde antes de Cristo, las armas eran para defenderte. Ahora hay tráfico de armas. ¿Me entiendes? Hay herramientas que están ahí, pero las personas las mal utilizan. Los seres humanos las mal utilizamos para conseguir algún beneficio, algún fin, sea para afectar a un gobierno, eso es muy normal, eso es muy normal, afectar a un gobierno, afectar a otro medio de comunicación, generar pánico, generar caos. Yo siempre digo, no encuentro una razón lógica eh, de una noticia falsa, no encuentro. Y ahí, en eso positivo y en eso negativo que yo te comento, eh, ahí viene el profesionalismo eh, y la escuela, la academia del periodista. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Y te pongo, con esto termino la idea, te pongo un ejemplo muy básico, muy sencillo. La persona que tiene un celular con internet graba un incendio en la casa del vecino, lo graba y lo difunde. Obviamente, como te digo, este video puede tener miles de visitas, miles de retweets en el caso de Twitter o miles de likes en Instagram, que a veces en Instagram son como zombies, ¿no? Solo ponen likes y ni siquiera ven lo que dice la información. Eso hace una persona que tiene la herramienta, ¿ok? ¿Qué hace el periodista? El periodista indaga, consulta, va y pregunta y dice por qué sucedió esto, si hay testigos del hecho, indagas con el cuerpo de bomberos, indagas con la policía y indagas con la persona involucrada, con el vecino, el dueño de la casa del incendio. Entonces, eso es lo que de alguna manera
nos diferencia, ¿me entiendes? De este mundo digitalizado que estamos enfrentando ahora y que se ha proliferado mucho más por la pandemia, que nos ha obligado a usar todas estas herramientas, te digo, de forma más agresiva, en el buen sentido, más masiva. Entonces, yo siempre digo, eso es lo que nos diferencia. Cualquier persona puede grabar cualquier tipo de acontecimiento, cualquier tipo de hecho, y nos ha pasado. Pero está en nosotros, los periodistas, la responsabilidad de verificar esa información, de contrastar esa información. Y yo siempre cito a Gabriel García Márquez, uno de mis escritores favoritos. Siempre cito. Eh, no es el mejor periodista o el mejor medio de comunicación en que lanza la noticia primero, ¿ok? Sino aquel que la investiga, ¿ok? Tú puedes lanzar el flash informativo a las 5 de la tarde. De pronto otro medio de comunicación lo lanzó a las 5:15, 5:30, capaz a las 6. De pronto más gente vio al que lo hizo primero, como dicen por ahí, el que pega primero, pega dos veces, algo así. Pero tú te quedas con la satisfacción de que tal vez te demoraste un poco más, pero es información mucho más verificada, mucho más acertada. Entonces, yo creo que en el caso de los periodistas profesionales y los periodistas que están en formación, o también periodistas empíricos, que tienen mucha trayectoria y mucha experiencia en este campo, yo creo que no debemos dejarnos arrastrar por esta corriente de digitalización de las aplicaciones, de los medios, digitales, sino volver al primer semestre de las aulas. ¿Volver a qué? A contrastar, a verificar, a las preguntas simples, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Yo creo que ese es el mensaje que quiero dejar, Sergio, en el sentido de que sí, están los medios digitales, pero hay que saberlos usar. ¿Y qué nos diferencia de personas que no ejercen el periodismo, que no ejercen la comunicación social o esta rama de la comunicación? Es precisamente la verificación y la contrastación independientemente del medio por el que la estemos transmitiendo. Sí, precisamente. Usted lo ha definido, lo ha explicado muy bien y es muy importante tratar este tema. Creo que también en las personas, bueno, en los profesionales del periodismo, no sé si usted de acuerdo conmigo, pero creo que también en nuestra capacidad de formación como comunicadores, como periodistas, va más allá del simple hecho de informar, sino de otorgar posibles soluciones. Es decir, qué va a pasar, poner en un contexto en primer lugar, y creo que eso también llevaría a un profesionalismo más alto del periodismo y a la gente más responsabilidad social, porque al publicar, como usted mencionaba, el ejemplo de los vecinos, obviamente se genera pánico en la gente, perjudica a las personas que estuvo ahí, entonces creo que más responsabilidad social por la gente y para los periodistas capacitarse bien y ser siempre correctos en ese sentido. Bueno, estimado Juan Carlos, ahora sí, Así es. con este preámbulo que hemos dado sobre la comunicación, explicando y los nuevos desafíos y cómo se han ido adaptando también, en especial usted con esta nueva normalidad, entre comillas. Por ejemplo, en Ecuador en este momento vivimos momentos muy duros, no solo en el tema sanitario, sino también en el tema social, en el tema económico. En ese sentido, la caída de las monedas frente al dólar, por ejemplo, ha habido fuga de capitales, caída del turismo, de las remesas, en fin, alguna lista larga más que es extensa. En ese sentido, usted como periodista económico, ¿cuáles son las consecuencias económicas directas derivadas de la pandemia? Yo creo que sería al revés. Eh, la pandemia nos agarró sin un centavo. Eh, así de simple, así de doloroso, así de decepcionante. El, el gran problema del Ecuador, y te digo que esto es un problema ya conversando con un sinnúmero de analistas y revisando información, esto es un problema que viene de 40 años, desde el boom petrolero. Em, me parece inconcebible a mí todavía que, que las autoridades, yo siento que a Lenín Moreno le explotó la bomba en la cara, eh, que las autoridades de los antecesores del presidente Correa en la década de los 90, yo todavía no puedo creer cómo en este país se siguió dependiendo del petróleo, teniendo un gran potencial, por ejemplo, en la agroindustria.
Por la ubicación geográfica del Ecuador, que estamos en un sitio privilegiado, con un perfil costanero frente al Pacífico, la sierra con estos volcanes espectaculares, las lagunas de Imbabura, yo no entiendo cómo también no se ha fortalecido el tema turístico. Y solo te hablo de dos aspectos, ¿no? La agroindustria, o sí, la industria agrícola y el turismo. No me voy más porque todavía tenemos mucha más tela que cortar en cuanto a las fortalezas del Ecuador. Y yo creo que voy por el mensaje básico, básico de un hogar. Siempre comparo al país con un hogar, con una casa. No se ahorró, no se ahorró. Y aquí, dentro de esta frase, no se ahorró, tú puedes desarrollar varias ramas. De ese árbol del no ahorro puedes desarrollar varias ramas. A eso le sumas la dependencia del precio del petróleo. En el boom petrolero no se ahorró. Teníamos un precio de 80, de 90, de 100, de $120. Teníamos un sobrante entre 30 y $40 que bien pudimos, por cada barril, bien pudimos usarlo y tener un remanente ahí por cualquier emergencia. No se lo hizo. En el gobierno anterior se quiso cambiar la matriz productiva, pero ahí, a mi criterio, el gran error es que ese cambio de la matriz productiva vino solo de la mano del Estado, no del sector privado. Ya, por un tema netamente ideológico, ¿ok? Que eso ya es cuestión del campo político, pero el cambio de la matriz productiva no vino acompañado, no vino con un proceso de sinergia entre Estado y entre el sector productivo y el sector privado. El mejor ejemplo de esto, igual, me encanta usar estos ejemplos analógicos. El avión de las 4 turbinas, digamos que de una ala tienes las 2 turbinas del sector privado y del otro lado tienes las 2 turbinas del sector público. Las 4 turbinas en el gobierno anterior fueron el Estado. Y para que funcione, ¿qué pasa si una de las turbinas del Estado se dañaban? El sector productivo podía colaborar. Lamentablemente eso no pasó. Yo creo que si se incentivó al sector productivo fue en actividades muy particulares, pero la importancia y la inversión fue para el sector público. Ahora, ¿de qué se mantiene el sector público? De impuestos de petróleo. Cae el precio del petróleo y comienza el Ecuador a emitir más deuda. Aumenta la deuda pública del país, una deuda que han dicho los analistas que es una deuda cara. Endeudarse no es malo ni bueno per se. Te endeudas de acuerdo a lo que necesitas y de acuerdo a tus ingresos. Eso es normal. Uno hace un avance con la tarjeta, compra ropa, compra comida, se va de viaje y tú difieres a 3, a 6, a 12 meses o no difieres de acuerdo a tu economía. Entonces, lo que sí un poco yo critico y cuestiono el gobierno anterior, yo te digo porque desde el 2012 le tomo el pulso a la economía del país, desde hace 8 años, yo fui testigo de cómo poco a poco iba subiendo el nivel de endeudamiento, hablo específicamente de la deuda externa, pero a la vez no se generaba algún tipo de ahorro. El precio del barril de petróleo cayó entre 2014 y 2015, pero la deuda ya comenzó desde el 2012 a aumentar, cuando el precio del petróleo estaba muy arriba. Llega el gobierno, el presidente Lenín Moreno anuncia que la mesa no le quedó servida. En 2017, yo estaba en el Palacio de Gobierno cuando Moreno lo anunció, que fue la noticia económica creo que del año, porque en la campaña, Correa y Moreno, cuando se llevaban, decían que la mesa había quedado servida. Correa le decía a Moreno, compañero, ahí le dejo la mesa, ahí te dejo la mesa servida, hablando desde lo económico. Y Moreno no tomó las decisiones que tenía que tomar Sergio a tiempo. Obviamente eran decisiones antipopulares. Son decisiones que te restan capital político. Son decisiones que generan alboroto, que generan incertidumbre, que generan preocupación. Pero cuando Moreno no tenía una paridad, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero hablemos de un más del 50% en el año 2017, en el segundo semestre del 2017, Moreno pudo haber de a poco tomado esas decisiones, preocuparse más por la economía de bolsillo de los ecuatorianos, como dijo un asambleísta, sintonizarse con el pueblo. Eso no fue lo que pasó.
Eh, Hubo otras prioridades que ya las conocemos en materia política y judicial. Y lo económico, eh, de alguna manera, fue desarrollado con parches. Se te rompe el traje y le empiezas a poner parches en lugar de comprarte otro, que resulta mejor a veces. Sí, Tres ministros en el campo económico, tres ministros, Carlos de la Torre, que venía con una tendencia de una política económica muy similar a la del expresidente Correa. Luego entra María Elsa Vieri, una ex ministra del gobierno del presidente Correa, la que conjuntamente con Correa en 2009 declara el default de la deuda externa. Obviamente su designación fue vista en el exterior. Y luego viene todo lo contrario, viene una tendencia completamente diferente. Viene el ministro que sale del sector empresarial, viene un ex presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano con una tendencia económica completamente diferente. Yo creo que si se hubiesen tomado las decisiones económicas a tiempo, dolorosas, pero a tiempo, en 2017, luego de la posesión del presidente Moreno, el golpe hubiese sido, yo te puedo apostar que el golpe hubiese sido menor. El presidente Moreno demostró su desconocimiento del campo económico cuando en la campaña decía que iba a regresar el IVA al 12%, del 14 al 12. Créeme que hoy ese 2% de más, ese 14% del IVA, con el que por un año los ecuatorianos nos acostumbramos a consumir, a que nos cobren con 14% de IVA, créeme que ese 2%, esos 2 puntos porcentuales se necesitan ahora. Vino la propuesta, bueno, el decreto, porque de una propuesta terminó en decreto, de eliminar el subsidio a los combustibles. Y mira lo que llevó. No hubo tal proceso de socialización, no se socializó con los actores sociales, con los que, hablando políticamente, con los que te pueden organizar una marcha, con los que te pueden paralizar un país, con los que aglutinan a esa población, a esa población golpeada económicamente por décadas. Creo que, no sé con quiénes se habrá reunido el presidente Moreno, con quiénes habrá dialogado, pero yo te digo, el presidente Moreno desde el 2017 ya sabía los problemas económicos de este país. Moreno ya sabía que este país sobrevive con petróleo. Si cae el petróleo, te suben los impuestos. Mientras analizan las reformas tributarias para subirte los impuestos, tanto a la gente de la clase media, al trabajador, como a los empresarios, mientras se analiza eso, enseguida ves por el aumento de la deuda externa, por emitir más deuda. Entonces, estamos entrampados en este círculo con los tres aspectos que te acabo de mencionar, estamos entrampados en este círculo vicioso en el que otra vez nos viene una emergencia y se plantean leyes económicas que terminan ¿en qué? En impuestos, en restar tu poder adquisitivo, en que si te querías comprar un departamento el próximo año, lo hagas en el 2024, 2025, porque te va a restar, porque tienes que pagar al Estado para contribuir. Y ojo, no es que no estoy de acuerdo en no contribuir, por favor, los ecuatorianos somos gente solidaria, lo hicimos ya en 2016, luego el terremoto para los damnificados, pero aquí viene otro tema. Yo te lo digo, es que me gusta a mí siempre decir cosas que yo sé que manejo, Sergio, de las que yo soy testigo. Yo fui a Manabí el año anterior a cubrir los 3 años del terremoto y hay gente todavía en carpas. En Pedernales no hay hospital, siendo Pedernales una de las ciudades más afectadas. Y Pedernales todavía tiene un hospital móvil. Cojimíes, también afectado, tiene un centro de salud abandonado. Las ramas, tú ves las ramas alrededor, los matorrales van creciendo alrededor del centro de salud. Recorres Jama, Jama se quedó en el 2000. Tú vas a Jama, parece 3 meses después del terremoto. Parece que Jama se quedó en 2016. Entonces, ahí viene la otra cara de la moneda, que es la preocupación de la gente de a dónde van a ir mis recursos. Entonces te digo, Ecuador, lamentablemente, para ser un país con tantos recursos, ha sido tan mal administrado. Yo tenía la confianza en que el presidente Lenín Moreno iba a tomar las decisiones adecuadas, pero lamentablemente no se lo ha hecho. Se ha acudido al Fondo Monetario Internacional, que tal vez ha ayudado para, de alguna manera, ordenar las finanzas públicas, pero yo vuelvo al tema del bolsillo de los ecuatorianos. No se ha solucionado todavía eso
y sobre todo, vuelvo con lo que inicié, no se ha ahorrado. Chile tiene ahorros de la exportación de cobre, como el petróleo para Ecuador, el cobre para Chile. Bolivia, pese a que Evo Morales manejó una política socialista en lo económico, también tiene ahorros de la exportación de gas. Colombia tiene ahorros de la exportación de flores, banano y de petróleo. Ecuador no tiene un centavo. Tenemos las reservas monetarias más bajas de la región. La recaudación tributaria va a caer. Las autoridades han dicho que por esa caída en la recaudación de impuestos le recortan 100 millones a la educación superior. Y eso no está bien. Entonces te digo, lamentablemente son un cúmulo de errores del pasado, te digo, de décadas atrás, que se vienen arrastrando, y siempre, siempre los afectados somos todos los ecuatorianos. Ese es mi punto de vista sobre lo económico. Gran punto de vista y sobre todo explicando muy bien con ejemplos. Es decir, el Ecuador siempre ha tenido problemas de estructuración y por tal motivo, cada vez que surge sobre todo una emergencia, nos agarra totalmente mal parados y no cuenta con recursos para afrontarlos. Por ejemplo, en el 1982 había recabado alguna información que se dio el fenómeno del Niño, en 1994 con la Sí, guerra del CENEPA bajo el mandatario Sixto la guerra Irigoyen, de en el 2016 con el terremoto que sucedió en Pedernales, siempre nos han Así tocado mal es. parados y Así es. donde se acude es al pueblo, siempre al pueblo. Entonces, Y tú revisas, no sé si revisaste, Sergio, que en todos estos casos se plantearon reformas tributarias sí, en todas son reformas para los tributarias. aportes. Por ejemplo, la ley Sí. humanitaria sería la cuarta en aplicarse de este tipo. Por ejemplo, con el tema, por ejemplo, yo quería consultarle sobre una ley que no existe aquí en el Ecuador, que es la ley de la Ujú. riqueza. En Latinoamérica tan solo tres países la tienen, que es Colombia, Uruguay y Argentina. Y un político francés la puso sobre la mesa, de igual manera algunos candidatos presidenciales en Estados Unidos, en los países más desarrollados, para ser más específico, pusieron para que se debata este tipo de ley. ¿Usted cómo vería esta ley si se la aplicara en Ecuador? ¿La vería viable o no? Depende, porque como te digo, hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. El, Hay países que cuando suceden este tipo de emergencias, justamente el fin de semana hice un live con mi hermano mayor que vive en Estados Unidos y es economista, y él me hablaba porque Francia, los pensadores o los economistas franceses tradicionalmente siempre han planteado un tipo de ley de riqueza eh, relacionada a aplicar impuestos a las grandes empresas o a aplicar impuestos a los patrimonios. En este caso, lo que se quería con la ley, se había agregado, si no me equivoco, era el 5% para el tema de bienes registrados en paraísos fiscales. Eh, el problema es que de alguna manera te dan un mensaje de que se castiga al que más tiene. El mensaje populista es que el que más tiene pague más, Correcto. pero también te da, si tú lo analizas, esto de un lado, de otro lado tú lo analizas como también si yo mañana si Sergio mañana monta una empresa, un emprendimiento que comenzó en el patio de tu casa, te va espectacular y de ese emprendimiento empiezas a ganar miles de dólares. Ya no trabajas con 3, trabajas con 10, trabajas con 50, trabajas con 100 personas, sabes que en algún momento otro tema relacionado a lo que estamos hablando de la pandemia va a suceder y te van a aplicar o te van a cambiar las reglas del juego. Y quienes más tienen, más paguen. Ahora, dentro de ese grupo de quienes más tienen, hay personas que han levantado su empresa, han levantado su compañía de manera, digámoslo así, esforzada. Les ha costado. Yo conozco casos, yo trabajé una época para la revista América Economía y conocí casos de empresarios aquí en el Ecuador que comenzaron, por ejemplo, vendiendo hilo en una esquina y hoy son los dueños de grandes empresas textileras, de grandes empresas que incluso exportan ropa a otros países. Entonces, también yo creo que de alguna manera hay que definir estos parámetros y no depender de este tipo de leyes que de alguna manera te generan inseguridad jurídica. Ecuador, Sergio, y este dato también es importante que la gente lo sepa, Ecuador necesita
de inversión extranjera directa. No olvidemos que, a diferencia de otros países de la región, nosotros utilizamos el dólar. Entonces, nosotros no tenemos decisión sobre nuestra política monetaria. Nosotros importamos dólares, pero obviamente la Reserva Federal te pone un límite. No es que la Reserva Federal te va a decir, ¿cuánto necesita Ecuador? Necesita Ecuador 50.000 millones, tome, llévese 50. No, 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 no. Te ponen un límite de ingreso de dólares al país. Entonces, este tipo de leyes, cuando hablo de que te generan cambios constantes en leyes económicas, te generan inseguridad jurídica. Y un inversionista de afuera, inversionista que va a traer más dólares al país, ¿qué hace? Se va a otros países. Entonces, ese ha sido otro de los problemas del Ecuador, que de alguna manera tantos cambios en ese sentido han provocado que las inversiones, en este caso, el rubro de inversión extranjera directa, sea muy bajo, sea mínimo. La cifra del año pasado fue menos de $1.000 millones, cuando tienes a un Colombia con entre 3.000 y 5.000 millones de inversión extranjera directa, tienes a Perú con 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares, Chile igual, y Ecuador por menos del 1% de su Producto Interno Bruto. Entonces, ese es otro problema que hay que revisar aquí en el Ecuador, porque vuelvo al inicio. Imagínate un mundo paralelo, que las cosas estén bien hechas. Te pongo así un ejemplo. Pensando como ministro de Economía, te digo, en un mundo paralelo, que tuviésemos 5.000 millones ahorrados. Imagínate lo que podemos hacer con esa cantidad. O sea, a un lado también la corrupción. La corrupción, tú sabes que se desangra las finanzas del Estado. Teniendo 5.000 millones de dólares guardados, sin haberlos tocado, ¿ok? Que en los gobiernos anteriores eran 1.500, de pronto 1.800, 2.500, fue subiendo, 5.000. No le pongas 5.000, ponle 3.000 millones. Con esos 3.000 millones, obviamente, atiendes la emergencia, salud, primero, salud. Segundo, sabes que esta pandemia, el propio confinamiento, te va a generar pérdidas económicas porque la gente consume muchísimo menos y para evitar el contagio, las empresas tienen que cuidar su personal y la industria se paró en un 80%. ¿Qué haces? Créditos al sector industrial con una baja tasa de interés, una bajísima tasa de interés y con facilidades de pago. Tercer tema, los más pobres, los más vulnerables. No solo el kit de alimentos, la fundita con el atún, con el arroz, con la lenteja. No, ok, vamos a los barrios, contratemos a personal que nos ayude con estas brigadas y que estas personas constantemente se haga una verificación de que se le entregue este producto, porque claro, como tienes dinero, como tienes un remanente ahí de recursos, puedes usarlo. Perfecto, se vaciaron las reservas, acabaste con las reservas, acabaste con el ahorro, pero tu gente estuvo tranquila. Sí, igual se perdieron empleos, hubo muertos por la pandemia, pero esos ahorros de alguna manera económicamente mitigaron un poco el impacto y eso no ha sucedido en el país. Sí, 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 totalmente, estimado Juan Carlos. Justamente le quería citar sobre, usted lo estaba relacionando, hay un profesor de Economía Internacional en el Instituto de Posgrado de Estudios Internacionales de Desarrollo en Ginebra, su nombre es Richard Baldwin, que mencionó para los países de economías que están en crisis solo queda la ayuda del FMI o la ayuda de organizaciones de beneficencia. Justamente lo mencionó así. ¿Cómo lo ve usted? Sí, estoy de acuerdo, y es el caso del Ecuador, que hemos llevado todo lo que te he detallado anteriormente, todo esto nos ha llevado, ha desembocado ¿en qué? En que ahora estemos así con los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo de América Latina, antes conocido como la Corporación Andina de Fomento, que estemos dependiendo de lo que los multilaterales nos vayan a dar. El Fondo Monetario ya nos aprobó un crédito de 643 millones. He preguntado a Finanzas cuándo llegue ese crédito. No saben cuándo llegue ese crédito. Banco Mundial tiene que aprobarnos un crédito de 500 millones. China dicen que podría prestarnos entre 1.500 o 2.000 millones. Estamos a la buena de Dios.
estamos, sí, yo coincido en que economías emergentes como la nuestra, hemos llegado a tal punto en el que nuestra economía no es que se va a reactivar, a nuestra economía va a ingresar dólares que los vamos a gastar inmediatamente por la propia crisis que ha generado la pandemia, que no tenemos otras fuentes de ingresos. Todas las fuentes de ingresos del Ecuador están afectadas. Las divisas van a caer en Latinoamérica. La CEPAL ya ha anunciado que va a caer porque obviamente millones de migrantes ecuatorianos viven ¿en dónde? Estados Unidos, epicentro de la pandemia en América. ¿En dónde? Italia y España, dos países de la Unión Europea, epicentros de la pandemia. Entonces, obviamente ellos se están viendo afectados, se están quedando sin trabajo. Las empresas donde trabajan ya no están generando los procesos industriales por el bajo consumo. Entonces, todo esto es un encadenamiento. Y es frustrante, Sergio, ver que estamos otra vez dependiendo del endeudamiento externo. Es frustrante ver cómo a Colombia le prestan 10.800 millones de dólares el Fondo Monetario Internacional, porque pese a todo el tema del narcotráfico, a las FARC, al Ejército de Liberación Nacional, ELN, a los problemas de las derechas, de las izquierdas en Colombia, Colombia de alguna manera ha hecho las cosas un poco mejor que el Ecuador. Incluso Colombia tiene muchos más acuerdos comerciales con el Ecuador, es más abierto al mundo con el Ecuador y eso ha hecho que se fortalezca su industria. Entonces, claro, Colombia anuncia el Fondo Monetario que le va a prestar 10.800 millones y al Ecuador le va a prestar 643 millones. Imagínate la diferencia. También influye el per cápita. Obviamente, Claro. Bogotá tiene casi toda la población del Ecuador. Sin embargo, hemos hecho las cosas mal, hemos arrastrado al país a esto, a llegar a un punto en el que tenemos que depender, nuestras finanzas públicas tienen que depender de los desembolsos que nos den organismos multilaterales y otros países. Por eso te digo, coincido en este tema, no es que digo estoy de acuerdo en el sentido de que me parece bien, sino en que eso es, en que técnicamente eso es lo que está pasando hoy en el Ecuador. Sí, totalmente, más por un tema necesario. Y ahora, por ejemplo, la situación en su criterio, ¿cree que exige una reducción del tamaño del Estado? Mm, Yo la verdad no sé hasta qué punto el gobierno ha sido sincero en la reducción del tamaño del Estado. Vuelvo al tema es que educación y salud no se tocan. Educación y Sí, salud no totalmente. pueden tocarse. Y hemos visto, Sergio, la importancia de salud. Ya hemos visto la importancia de que nuestros hospitales estén implementados con todo el equipo necesario. Ya nos agarró la pandemia con grandes problemas en los hospitales, con falta de equipos de bioseguridad, no había recursos para eso, la bronca entre la ex ministra Andra Muño con Richard Martínez, ministro de Finanzas, sacándose los cueros al sol en Twitter, pero prioridad tiene que ser salud y educación, incluso tiene que crearse algún fondo para que en caso de que vuelva a suceder algo similar como esto, no una pandemia, una emergencia, X tipo de emergencia, el Ecuador tenga un remanente de recursos para atender primero salud y educación. Mira tú cuántos, esta pandemia ha reflejado el desastre de la administración pública que ha llevado al Ecuador a este caos. Lo ha reflejado, la pandemia, siempre ha estado ahí, siempre ha sido latente, la corrupción igual, pero la pandemia es como fue la gota que derramó el vaso. Entonces nos hemos dado cuenta de que Ecuador, imagínate si mañana hay una erupción de un volcán, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede Tal pasar? vez Un la terremoto, gente es nunca como, sabe. otro terremoto, Ecuador, yo les digo en Twitter al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, todos los días hay notificaciones de que el Ecuador tiembla. Tembló Napo, tembló Esmeraldas, tembló Machala, tembló Guayaquil, y son movimientos telúricos de 2.8 grados, 3.3, 2.5, entonces imperceptibles de alguna manera. Pero Ecuador siempre está temblando, estamos en el cinturón de fuego, igual que Chile. Pero claro, Chile está muy preparado para estos casos. ¿Qué pasa si hay un tsunami? Sergio, puede haber un maremoto. Imagínate, en un maremoto son 5 provincias de la costa que se van a ver afectadas. 5 provincias de la costa, empezando por Esmeraldas, Manabí, Guayas, que están frente al perfil costanero, Santa Elena. Entonces, te digo,
de alguna manera yo creo que sí, Ecuador tiene que prepararse mucho más para esto, reducción del tamaño del Estado, pero donde verdaderamente se requiere. No recortes a la recepcionista que gana $800. No recortes al profesor. Aumentale el sueldo al profesor. No recortes al médico. Aumentale el sueldo al médico. Yo, aunque suene tal vez un poco retórico, aburrido y repetitivo con esto, pero yo sí soy de los que piensa que un asambleísta no debe ganar $4.500. Sí, 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 Yo yo, sí yo estoy de estoy igual, acuerdo. pienso igual. Eso tiene que ganar, dividan ese sueldo y ese sueldo se lo dan a dos médicos. Por un asambleísta se le pagan a dos médicos, que para estos casos se lo necesita muchísimo más. Y no es, ojo, no me estoy yendo en contra de la función legislativa, porque la función legislativa es necesaria para que no todo sea vía decreto. Se necesita el debate en la función legislativa, aunque esta asamblea ha dejado mucho que decir, lamentablemente, por tanto escándalo e inacción en ciertos temas. Pero reducción del tamaño del Estado donde verdaderamente se lo requiere. Entonces, yo no sé hasta qué punto los anuncios del presidente Moreno, que ya sabemos que son anuncios como disparos al aire, los que da Moreno, no sabemos hasta qué punto se hayan Sergio, ejecutado como tal, se hayan cumplido. Sí ha habido una reducción, por ejemplo, te puedo hablar específicamente de la cifra que yo he revisado, sí ha habido una reducción en el tema de burocracia. Ahí ha habido una reducción de $400 millones menos de 2019 comparando a 2020. Ahí ha habido un recorte. Pero claro, cuando le pides información al Ministerio del Trabajo, te dice, pida la información al Ministerio de Finanzas. Le pides a Finanzas, te dice, pida al Ministerio del Trabajo. Yo llevo meses pidiendo información a Trabajo, al Ministerio del Trabajo, que me dé un desglose, no los cargos, porque sería, imagínate, un montón de personas. No me alcanzaría un reportaje para eso, pero yo le he dicho que por favor me dé información de cuáles son los cargos que han sido los que se ha generado la desvinculación de personal. Pero lamentablemente eso no ha pasado. Se habló de que 140.000, 150.000 más o menos funcionarios estaban en algún tipo de situación irregular o se les iba a recortar el puesto, ¿no? Decían que 70.000 habían entrado en el gobierno del expresidente Correa sin concurso y estaban con servicios ocasionales y que ya tenían que salir. Hemos preguntado, no nos dan información de eso, que a veces la gente dice, es que la prensa no publica, no, es que la prensa no le dan información. ¿Y qué pasa si yo me invento o saco información que tal vez no coincida con la información que tenga el gobierno? Entonces el gobierno ahí sí salta y dice, no, eso que dijo Ecoavisa o tal periodista, eso es mentira. Entonces, ahora sí reacciona porque saco el reportaje que le generó ruido. Entonces sí, reducción del tamaño del Estado, pero a los pipones del Estado. Empresas públicas, se dijo que se iba a revisar los sueldos de los cargos jerárquicos en empresas públicas. Richard Martínez lleva año y medio repitiendo eso. No se lo ha hecho. No se ha dicho, no se ha hecho nada con las empresas públicas. Recién, creo que a mitad de año van a lanzar una ley reformatoria de las empresas públicas, pero no ha habido ese tal recorte. Esto de los 100 millones a educación superior, Sergio, esto es un disparo al pie. Esto es un disparo al pie. No te metas, y es mandato constitucional, no te metas con la educación, no te metas con la salud. Sí, 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 totalmente, yo estoy de acuerdo. Y sobre todo hay una frase que es muy, se la puede decir trillada, es muy cliché, pero es la realidad y es lo que es. Y como mucha gente lo siente y hoy lo manifestaron, por ejemplo, en las calles de Quito, de que la salud y la educación son un derecho. Y con un derecho Correcto. no se lo puede topar. Entonces, sí, igualmente yo tengo el mismo criterio. Y la verdad que bueno, esperemos que no se lo dé, porque realmente despidos de profesores, miraba que se podía cerrar la facultad, varias facultades, pero entre ellas, por ejemplo, la de medicina de la Universidad Central, es decir, como usted lo menciona, un disparo en el pie que la verdad nos puede dejar muy heridos a Sí, futuro al Ecuador. Bueno, estimado Juan Carlos, en el aspecto social también preguntarle, porque de todo esto también se saca un balance como para aprender, de un aprendizaje de toda situación mala, se va viendo un panorama para tomar mejores decisiones. Entonces, en ese sentido, ¿usted cree que esta pandemia debe ser un punto de inflexión para valorar verdaderamente el hecho de elegir a expertos en cada ámbito en los gobiernos? Porque muchas veces, y yo le digo a veces me incluyo,
y no pensamos en quién votamos, quizás votamos porque es amigo de tal persona, porque nos dio tal cosa, pero no se hace realmente un análisis de conciencia social en la gente, de elegir bien a las autoridades. ¿Cree que este es el punto de inflexión para ya empezar a hacerlo desde las próximas elecciones? Sí, pero sabes que a veces siento como que me desgasto como periodista, que a veces uno se involucra mucho en estos temas y ve, siempre digo, ve los, no me gusta usar el ejemplo de los toros porque no soy taurino, pero ve el concierto, digámoslo así, ve el concierto, ve el espectáculo en primera fila. Ese es lo positivo de este trabajo. Tú ves muchas cosas en primera fila. Eh, y sí, es frustrante ver eso, ¿no? La historia del Ecuador, el padrinazgo, el nepotismo, el pago de favores. Y finalmente a quien afectas es a la gente. Poner a personas, mira, la ministra Ramuño, yo te digo, estas opiniones son muy técnicas, argumentadas y sin ningún afán de perjudicar, pero finalmente son funcionarios públicos que viven de nuestros impuestos, entonces tienen que acostumbrarse al escrutinio público. La ministra Ramuño dijo que había 40 camas listas para atender coronavirus y ya tenemos más de 30.000 casos y cerca de 200 personas están en terapia intensiva, cuando dijo que había 40 camas. Ya nos dimos cuenta que se necesitan miles de camas y que en ciertas ciudades han habilitado coliseos, colegios con camas para los pacientes con sintomatología leve. Entonces eso te demuestra de, esto estaba preparada, sí, nadie estaba preparado para esto, pero por favor, Sergio, un poquito de sentido común. Y yo creo que sí, y eso yo lo puedo definir en una sola palabra que se llama corrupción. La corrupción no es solo robar, no es solo peculado, no es solo hacer y deshacer con los fondos públicos, malversar, mal usar los fondos públicos, también es eso. Es que, no, es que Sergio a mí me ayudó cuando yo estaba mal económicamente y él me prestó una plata, entonces ahora que necesito a un ministro, pues le voy a decir, lo voy a llamar. Y que tú aceptes sin saber, por ejemplo, te llame como ministro de comercio, Juan, pero yo es que no tengo idea de comercio, no importa, hermano, o sea, bueno, dale, ¿cuánto voy a ganar? Tanto. Listo. Y esta queda demostrado, mira lo que está pasando en el IES con las bolsas de los cadáveres, las bolsas de embalaje para cadáveres, mira lo que pasó con las mascarillas. ¿Quién sacó eso? Los periodistas, medios de comunicación, la prensa. No es por echarnos flores, pero así como nos critican, digo, déjennos un poquito eso positivo de que la prensa está haciendo su trabajo. Es difícil, todo gobierno, es complicado, es complejo con cualquier gobierno. Pero estamos ahí, estamos haciendo el trabajo, pero mira tú lo que pasa. Entonces te das cuenta de que también el Estado es un paciente enfermo, es un paciente enfermo, es un paciente que tiene cáncer, que está enfermo, pero le siguen quitando los medicamentos, le siguen quitando el respirador, le siguen quitando la mascarilla, le siguen quitando la enfermera que iba a cuidar a ese paciente. Y ya no da más. Es que no da más. Y yo he sido muy eh, enfático, Sergio, en decir que esto es corresponsabilidad. Porque basta ya de elegir primero a los mismos de siempre. Los mismos rostros de hace 20, 15, 10 años, 5 años en la política. Hay jóvenes muy preparados. Ojo, no estoy diciendo que los adultos mayores no son preparados. También. Pero muchos no se lanzan a la política porque ya están hartos de este país, del país que tú y yo que somos jóvenes estamos viendo y que parece que va a seguir este círculo vicioso de la corrupción. Entonces, lamentablemente es corresponsabilidad. Eh, Votan por los más populares, votan por lo que les ofrece. Te digo, Lenín Moreno ofreció bajar el IVA al 12%. Y la gente, yo estaba en los meetings y la gente aplaudía. Y yo le decía a mi camarógrafo, le digo, el presidente no sabe lo que está diciendo. Si el presidente baja el IVA 2 puntos porcentuales, del 14 al 12, está perdiendo más de $1.000 millones al año, que sí los necesita. Y el camarógrafo, ¿en serio? Yo, sí. Y la gente aplaudía. Si te das cuenta de eso.
sea, falta más ese criterio, esa información, ese cuestionamiento. A Guillermo Lazo, acá abajo en el CNE, tú sabes, luego de las elecciones, no recuerdo exactamente cuántos días hubo de protesta aquí abajo, hicieron el plantón todos los días por el supuesto fraude electoral que algunos partidos de oposición declararon. Y luego le decían a Guillermo Lazo que presente las pruebas y nunca las presentó. Así es. Y ya, ¿me entiendes? Entonces ya la gente dijo, ah, bueno, listo, Lenín Moreno es el presidente, listo. Entonces, sí falta mucho más cuestionamiento, vedurías, yo creo que más vedurías ciudadanas, eh, estar en los cantones, estar muy atentos con lo que hacen los alcaldes, Sergio, porque por los municipios, obviamente no son todos, no generalizo, pero por algunos municipios se van los recursos y falta mayor control. Contraloría, imagínate controlar más de 200 municipios del país. Por ahí se van los recursos. El adoquinado que debió haber costado $50,000, pongámosles 80,000. Y el alcalde se lleva 30,000. O quienes ayudaron se llevan más. Son $30,000 que dejan de recibir los hospitales. $30,000 que deja de recibir la educación. Entonces, yo creo que espero, yo tengo porque ya nos pasó con el terremoto. Yo espero que ahora los ecuatorianos todos, me involucro en esta advertencia, en este llamado de atención. Todos debemos analizar mucho más a nuestros candidatos. Analizar quién es el economista que va a manejar la economía, que sea economista, no que sea pana del presidente, que el de justicia sea un abogado, sea un jurista de carrera que sepa lo que va a hacer. Ya, si en la gestión comete errores, pues eso ya nos encargamos nosotros de juzgarlos, de analizar, de cuestionar, pero en el proceso previo de elección, en este caso elección popular, ¿qué hace una cantante en la Asamblea Nacional? Con todo el respeto que se merece esa cantante. Sí, 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 totalmente. Y bueno, Hemos tenido varios cantantes. Álvaro, un montón de chicos reality, de candidatos. Con todo respeto a esos chicos reality, ¿qué saben de política? Le preguntaron a una chica de estas, me acuerdo tanto, que le preguntaron cuántas constituciones tiene el Ecuador y dijo que 7. Entonces, ¿qué lleva eso? A que gaste justo, volviendo al tema del gasto público, llevas a que tengas un montón de asesores para que te diga hasta que la Constitución del Ecuador se reformó en el 2008. Entonces, hasta eso necesitas. sí, Entonces generas más gasto público. Entonces, esas eficiencias, que en otros países sí las tienen, esas eficiencias sí te optimiza muchísimo el gasto. Te optimiza muchísimo el gasto de alguna manera. Y yo creo que sí, yo creo que esto es un mea culpa de los ecuatorianos de elegir. Sí, te digo, no es que vamos a elegir al perfecto, al que no se va a equivocar. Oye, la pelota que va a recibir en la cancha el presidente que gane el próximo año, tú sabes el país que va a recibir el candidato que gane el gran próximo año. responsabilidad. Va a recibir un país quebrado. Claro, va a recibir un país quebrado, va a recibir un país desconfiado por tanta corrupción, va a recibir a un país con funcionarios que siguen minando de los fondos públicos que están ahí, ¿ok? Los peces chicos y los peces gordos. Va a recibir un país golpeado emocionalmente por la pandemia, por la cantidad de muertos por la pandemia. Entonces, sí es un tema de reflexionar, ¿no? Yo te digo, o sea, sin decir que estoy a favor o en contra, tema de subsidios. No, es que el subsidio es malo. No, es que mantener el subsidio es bueno. Nada es bueno o malo per se, Sergio. Analicemos los pros, los contras, hagamos a un lado esta cruz que ha cargado el Ecuador, que es el debate político, que es esa dependencia del discurso populista, sea de izquierda o sea de derecha, porque el populismo no tiene ideología, pues es de izquierda o de derecha, a quien mejor le calce y le convenga, utilice este mecanismo del populismo. Entonces, vámonos más a lo técnico, vámonos al 2 más 2, 4, no porque mi panel, el presidente dice que es 5, bueno, entonces pon el comunicado que es 5, brother, es 4. No, pero es que el presidente dice que es 5 y a la gente le gusta que diga que es 5. A ver, no. Pero es que hay otro grupo que dice que es 4. Conversemos con ese grupo que dice que es 4. ¿Por qué 2 más 2 es 4? Porque el presidente dice que es 5. A ver, vamos, debatamos, analicemos. Eso falta en el país, no el diálogo,
no el diálogo del presidente Lenín Moreno, como yo a veces le digo, suena un poco fuerte, pero el gobierno de Twitter, pero el diálogo, conversemos, sentémonos a dialogar de verdad y con todos los actores, no solo con ciertos actores políticos, económicos, sociales, conversemos con todos los actores. Ya se había hablado de este tema de las universidades en su momento, ya se había dialogado, pero lamentablemente volvemos otra vez al recorte en las universidades. Ahora te digo algo, no hay que santificar tampoco a todas las universidades, porque habrá universidades que se quedaron en los años 90, que siguieron recibiendo recursos públicos del Estado y se quedaron en los años 90. Habrá universidades que no innovaron, universidades que contrataron a profesores, tal vez sin el proceso necesario para hacerlo, que crearon más burocracia. Yo tengo porque he visitado algunas universidades y he visto ciertos edificios que ya se caen. Sí, sí, sí. Entonces, te digo, o sea, sí, revisemos lo de las universidades, perfecto, no perjudicar a los estudiantes, no perjudicar las clases virtuales, no perjudicar a los profesores, a la parte administrativa, dejarlos sin trabajo, lógico, nadie quiere eso, pero también revisemos el otro lado. Entonces, por eso te digo, a veces cuando la prensa te plantea este otro lado, hay grupos a los que no les gusta y dicen, ¿por qué me tocó? ¿Por qué habló de mí? ¿Por qué me hincó donde no quería? ¿Por qué me metió el dedo en esa llaga que estaba, o en esa herida que ya estaba cerrada, ya estaba curada? Y es eso, porque yo siempre voy por ver todo, Sergio, en una balanza. Esto es una reflexión. El gobierno tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa. Obviamente el gobierno ha cometido un sinnúmero de errores, un cúmulo de errores. La pandemia como tal, pero también nosotros como ecuatorianos tenemos que darnos cuenta de quiénes nos van a gobernar. Saber que por Moreno votó gente que recibió la orden de Correa, porque seguir la corriente de Correa, mira la sorpresa que le dio Moreno, resultó opositor a Correa, le llaman los correístas la traición de Moreno, y mira ahora, arrepentidos, critican a Moreno, le dan duro en las redes sociales los correístas, pero finalmente fueron ellos quienes los promocionaron. Dicen que el presidente Lenín Moreno, y en esto mi opinión es muy técnica, te digo, no tiene que ver con una crítica ni nada, con respeto sobre todo. El presidente Lenín Moreno es un presidente, es una persona con discapacidad. Lógicamente, Sergio, frente a estas emergencias, no se va a movilizar igual que una persona que no tiene esa discapacidad física que él tiene. Entonces, ahora critican que no se pueda movilizar el presidente Moreno. Dicen, no, ¿dónde está Moreno? Moreno está solo en el palacio, solo las cadenas del palacio. ¿Por qué no viene acá? ¿Por qué no va para acá? Pues, lógicamente no se puede movilizar y por su situación de salud es una persona de riesgo. Pero ni eso analizaron, ni eso vieron en el proceso electoral de 2017. Entonces, todo eso, ojo, te digo, no es que estoy diciendo que está mal tener un presidente con discapacidad, sino analizar específicamente este aspecto de que por qué critican, no, ya sabemos. Entonces, bueno, para eso están los otros funcionarios, el vicepresidente y otros ministros, que pueden movilizarse por distintos lugares. Pero te digo, o sea, debemos reflexionar, debemos cuestionar mucho más. No solo el, yo voy a votar por esta persona porque un tío mío va a tener trabajo. Yo voy a votar por esta persona porque si me votan me puede dar un puestito en algún lugar. Yo voy a votar por esta persona porque me va a adoquinar el barrio. No, ya pensemos como país. Tú ves la marca Colombia, Colombia se vende en el mundo. ¿Quién no conoce a Colombia? ¿Quién no conoce la música de Colombia? ¿Quién no conoce la lucha del narcotráfico o los problemas del narcotráfico que ha tenido Colombia? Colombia ha sabido manejar muy bien el patriotismo, independientemente, te digo, de izquierdas o derechas. Pero aquí en el Ecuador no hay eso y ahí también hay otro problema, Sergio. Aquí la gente, yo no que hay gente que no quiere al país y es precisamente por funcionarios que hemos tenido en la historia de este país. La gente no toma al Ecuador en serio, al país, al Estado ecuatoriano, no valora. Hay mucho regionalismo, somos muy regionalistas los ecuatorianos, el costeño, el serrano, el lombo, el mono, siempre esos ataques constantemente peyorativos. Gente de Guayaquil que yo conozco no, es que yo el viernes ya me tengo que ir, mi vuelo sale al mediodía porque ya no soporto estar en Quito, y viceversa. Un quiteño que va a Guayaquil, no, es que ya no soporto aquí, es que los monos están. Entonces nos falta más querer a nuestro país y eso viene también de un, de un cansancio, tanta corrupción, porque hemos perdido la esperanza, hemos perdido la esperanza en las autoridades,
y estamos muy golpeados también. Es lo que te acabo de mencionar, Sergio, de que ya tenemos más de 10.000 muertos, algunos por COVID, otros por otras causas, pero la propia pandemia, por esas muertes, en honor a estas personas que murieron, en honor a sus familias, muchas con problemas de no saber dónde encontrar los cadáveres o dónde está sepultado el cuerpo de su familiar, en honor a ellos. Nosotros también como ecuatorianos reflexionemos sobre esto, sobre lo que hemos hecho mal históricamente y tratemos de comenzar a hacer las cosas bien, a debatir con argumentos, a analizar, a dejar el pasionismo a un lado. Si un a la izquierda consigue con alguien de la derecha en pro, no de sus partidos, sino de miles de ecuatorianos, perfecto, trabajen en conjunto, pero eso no se ve aquí en el Ecuador. Mira, Chile, independientemente, y con esto ya termino para no alargarme mucho, Chile eh, tiene reservas de cobre independientemente de los gobiernos que ha tenido. Sebastián Piñera de derecha y Michelle Bachelet de izquierda, socialista. Michelle Bachelet no tocó esa reserva, porque sabe que Chile es un país que también está en el perfil costanero y que es un país sísmico. No se tocó, no se tocaron esos recursos. Cuando vino Evo Morales, tú recordarás, eh, cuando vino Evo Morales a una de las reuniones de la UNASUR, le dijo al presidente Correa por qué había tanta gente que lo fue a recoger. Ujú. Sí, sí, sí. No sé si recuerdas tú eso, había demasiado, que eso fue polémica incluso a nivel mundial, a nivel de la región. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente, presidente? Evo Morales. Entonces eso viene del sentido común. Estos temas son temas técnicos que tienen que tratarse como eso, como técnicos. ¿Y a quiénes va a beneficiar más? Las fundas plásticas, $146, $148, tiene que haber de $20, tiene que haber de $50, no es demasiado. $600,000, no, tiene que haber menos. Revisemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegan las fundas? No, ¿sabe qué, ministro? Estamos revisando porque están muy caras, las ofertas están muy caras. Tiene que haber unas más baratas, tiene que haber, pero eso no. Entonces sí, yo creo que nos queda de reflexión y de Ecuador, esto hay que decirle también a la gente, vendrán más pandemias, vendrán más pandemias. La naturaleza seguirá intentando depurar ese cáncer llamado humanidad, seres humanos. Yo soy fiel creyente en eso. La humanidad nos seguirá expulsando, nos seguirá a estas células, los seres humanos, atacando, seguirá resistiendo el sistema inmunológico de la Tierra en contra de nosotros. Esto va a seguir pasando. De pronto vendrá otra pandemia. Hemos tendido, por Dios, revisen la historia, googleen, revisen cuántas pandemias han pasado por el Un mundo, montón. cuántos terremotos, cuántos maremotos han pasado en el mundo, erupciones volcánicas, cuántas desgracias han pasado en el mundo, dictaduras han pasado por el mundo, acabado económicamente con un país. Entonces, sí, yo creo que ya tenemos que reflexionar, no escoger el mejor. Hemos llegado a un punto en el que no hay que escoger el mejor, hay que escoger al menos corrupto. Y no tanto al político, sino al más técnico, político, el carabonita, eh, el populista, el que va con ofertas populistas, aunque no sepa con qué plata las va a cumplir, es el que gana. Así es, Juan Carlos. Un mensaje también que lo da ahí y que lo quiero enfatizar, lo quiero remarcar, obviamente siempre llamando a la unidad nacional, llamando a la empatía, a la responsabilidad social, a la concientización por un Ecuador, un mundo Ujú. mejor. La verdad que necesitamos desde nosotros empezar a cambiar esa mentalidad para, obviamente, que en el futuro Sí, podamos estar mejor preparados, porque usted lo menciona, van a venir más pandemias, van a venir más terremotos, van a venir catástrofes y tenemos que estar preparados ante esto para que no nos coja de sorpresa y no hayan tantas muertes, no tengamos que por decirlo así, sufrir tanto, porque sufrir se sufre, pero estar preparados ante las adversidades. Y con esta frase quiero cerrar este tema, esta sección que lo hemos tratado sobre el Ecuador, que es muy importante y la verdad que se ha dejado claro temas en torno a la coyuntura y en torno a lo que sucede en Ecuador, para dar paso a la siguiente y última sección, que es conociendo un poco más de usted, estimado Juan Carlos, también mirándolo, muchos lo vemos en la televisión, vemos la calidad, la periodística que tiene, su profesión, pero quizás no mucha gracias. gente conoce a Juan Carlos Aisprúa detrás de una pantalla o cómo es. Entonces, en ese sentido, quisiera que me cuente un poco.
cómo es Juan Carlos Aixprúa cuando no está ejerciendo su labor, cuando es un ciudadano donde, por decirlo así, le gusta hacer en su tiempo libre. ¿Cómo es Juan Carlos? Chévere, voy a ser muy breve porque no me gusta hablar mucho de mí, ¿no? Yo, incluso en el Instagram trato de que las publicaciones sean como conectadas con más personas. Eh, yo creo que soy un ser humano como cualquier otro, pero trabaja en televisión y eso hace que, que sepan de él, también por su tipo de trabajo. Soy un ser humano como cualquiera. Soy esmeraldeño, papá manabita, mamá esmeraldeña, soy huérfano de padre. Mi padre murió cuando yo era muy chico. Eh, Mi familia estamos separados. Mi mamá vive en Esmeraldas, mi hermano en Nueva York, mi hermana en Guayaquil. Eh, Soy muy amiguero. Tengo un grupo de amigos eh, como muy, he sabido seleccionar. Yo quiero mucho a mis amigos. Como vivo acá en Quito, 15 años solo. Entonces, mis amigos se han convertido también en mi familia. Entonces, soy muy de mis amigos, chat grupales, como cualquier persona. Mis amigos son muy paternalistas y maternalistas conmigo. Mis amigas mujeres son muy maternalistas, mis amigos varones son muy paternalistas, siempre me están cuidando, siempre están pendientes, siempre dependientes de mi salud porque yo vivo solo y conversamos mucho. Yo soy, antes del confinamiento, yo soy mucho de reunirnos entre amigos aquí en mi departamento, en el departamento de quien sea, en la casa de quien sea, una botella de vino, una cerveza, conversar de la vida, escuchar buena música, reírnos, hablar de qué libro estamos leyendo, recomiéndame este, qué serie estás viendo, qué películas viste. Siempre procuro no hablar mucho de política fuera de mi trabajo, ni de economía. Cuando me preguntan, oye, ¿tú qué opinas de él? Me quedo como, ah, como hablo de esto todo el día, todo el tiempo hablo de esto y digo, no quiero hablar de Claro, esto por debe ser ahora, digo, agotador también. tal vez en otro momento, pero claro, la gente quiere siempre escuchar el criterio de los periodistas, ¿no? Pero yo llevo una vida completamente normal. Yo no soy de problemas con nadie. A mí no me gusta bronquearme con nadie. La famosa frase de no hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. A mí no me gusta. Cuando hago un comentario en Twitter, trato de no herir a nadie, trato de no meterme con nadie. E incluso cuando ha sido una crítica a algún funcionario, a los propios presidentes, he tratado de que sea con argumentos y con respeto. Y yo me llevo mucho con la gente, te digo, yo no tengo fricción con las personas, yo me llevo mucho con las personas. Y a veces mi problema es que peco mucho de tener esa confianza, ¿no? De conversar y de pronto me doy cuenta y digo, no, pero esa persona puede hablar mal de mí, esa persona me puede hacer daño. Eh, Tal vez no le cae bien a esa persona, esa persona sí me cayó bien. Eh, Soy muy sociable, a veces peco de muy sociable. Otra vez, en cambio, peco de muy anti, social, apático. La gente dice, ¿qué antipático que eres? Yo es que salí cansado. Pero te digo, todo esto que te digo eh, se define en una persona normal, común y corriente, con un sinnúmero de errores, tengo un sinnúmero de errores. Soy agnóstico, no soy católico, no tengo religión, yo no creo en las religiones, creo en un ser supremo, creo en la oración, creo en Dios a mi manera. Te digo, no creo en ninguna religión, las respeto, excepto ISIS, que eso, ese fanatismo, ni para qué hablar. Pero soy agnóstico, sí, por ese lado. Soy muy escéptico con el tema que veo de ovnis y esto, yo soy muy escéptico. O sea, yo tengo que ver el chancho volar para creer que el chancho vuela. Yo soy muy escéptico en ese sentido. Y hay dos cosas con las que la gente no se puede meter conmigo. Es con mi familia y con mi trabajo. Son dos cosas que la gente no puede tocar. eh, Nadie puede tocar. Nadie puede meterse con mi trabajo ni con mi familia. Yo como con mi familia no puedo. O sea, quiero mucho a mi familia. El mismo hecho de que no vivimos cerca, el mismo hecho que crecimos y que yo crecí sin padre, el amor a mi madre se multiplicó mucho más y el amor a mis hermanos también. Entonces yo por ellos doy la vida y mi trabajo, créeme Sergio, que me ha costado muchísimo,
muchísimo estar donde estoy. A mí nada en periodismo, ni en TC, ni en Coavisa, nada me lo han regalado. Y cuando también la gente se mete un poco con mi trabajo, puedo reaccionar de una manera mm, bastante negativa para mí en lo personal. Acepto críticas, normal, observaciones, hasta ciertos cuestionamientos, pero ya rayar en la falta de respeto, en el ataque, en el insulto, yo eso no lo permito. Pero de ahí en general una vida normal. No cocino, como decimos popularmente, estoy pariendo todos los días porque no cocino. Entonces, como en el canal, nos dan el desayuno, el almuerzo en el canal en estos días. Entonces, sí, no me gusta para nada la cocina. Tengo aquí algunos libros que los estoy terminando de leer, aprovechando el confinamiento. Cuando regreso al canal o cuando los días que no trabajo aprovecho y los reviso. Eh, Estoy ahorita enganchado con un documental que se llama Cuba Libre en Netflix, que me ha ampliado mucho más el tema de Fidel Castro en Cuba y que llevó a la guerra comercial entre Estados Unidos y Cuba. Me parece muy interesante. Soy mucho de anotar, yo tengo esto o sea, soy pésimo para los árboles, ¿no? O sea, la naturaleza me odia porque yo anoto mucho las cosas, ideas, cuando veo un tweet lo anoto, alguna declaración del presidente que me parece importante, anoto, una frase de un libro que siento que es importante volverla a revisar, la anoto, la reviso, hago resúmenes en algunos archivos que tengo en la compu. Me gusta escribir mucho, me gusta rayar mucho. Eso, ese soy yo, te digo, una persona, tú me encuentras en la calle y te acercas a saludar. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Oye, mira, yo te he visto, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Cómo vas? Todo perfecto, no tengo ningún problema en ese sentido. Lo que me suena también una buena práctica periodística, sobre todo siempre estar anotando y empaparse siempre, pero bueno, se considera Sí, una persona tranquila, social, que sí. uno se lo puede topar en la calle y se lo saluda tranquilamente y se puede entablar una conversación. Ahora, sí, estimado Juan Carlos, quisiera que me cuente cuál ha sido su cobertura periodística más satisfactoria, la que más le ha llenado en el ámbito laboral. Bueno, es feo decirlo, satisfactoria en lo personal, pero dolorosa. Dolorosa, perdón, satisfactoria en lo profesional, dolorosa en lo personal y dolorosa para el país. Ya te imaginas, la cobertura post-terremoto, yo creo que esa es una de las coberturas más difíciles que he hecho en mi vida. Eh, Cada vez van aumentando, ¿no? Como que dices, era esta cobertura, pero luego pasa algo y dices, ahora es esta, ahora es esta, ahora es esta. Pero yo creo que para mis colegas de Guayaquil, yo creo que para ellos las coberturas más duras, al menos los que estuvieron ahí 3 semanas seguidas cubriendo la cantidad de fallecidos y el colapso del sistema público de salud, yo creo que para ellos te dirán que es la cobertura más dura. Para mí fue la del terremoto. El terremoto fue casi a las 7 de la noche del sábado 16, yo llegué el domingo 17 a las 7 de la mañana. Íbamos por, íbamos a salir por Aloa, hubo derrumbe, íbamos a salir por la Calacalí, la Independencia, hubo derrumbe, y nos fuimos a Manabí, Quito, Ibarra, Ibarra, Esmeraldas, Esmeraldas, Manabí. Yo salí de aquí tipo 9:30 de la noche y llegué a las 7 de la mañana, más o menos, fueron unas 10 horas de viaje. Y sí, fue duro, fue muy duro, fue muy duro, fue durísimo. Eh, las estructuras destruidas, gente enterrada. Yo estuve ahí cuando sacaron cadáveres y la familia lloraba desesperadamente, desconsoladamente, viendo a sus nietos, a sus sobrinos, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su hermano, eh, saliendo del cuerpo, saliendo de los escombros. En el estadio de Pernales los cadáveres, una fila de cadáveres. Llegaban ataúdes de funerarias del norte de Manabí, de Santo Domingo. Eh, Fue duro, fue duro. Metían maquinaria en escombros donde había gente viva. Eso fue muy doloroso porque los familiares de las víctimas se nos acercaban a gritos a pedir que paremos la maquinaria y le gritaban a los operadores de las maquinarias, de las retroexcavadoras, que pararan porque había gente viva, había gente que había escuchado, les gritaban, ¿no? Y decían, sí, aquí estoy.
y de pronto esa gente murió por la remoción de escombros. El caso del niño colombo ecuatoriano que murió junto con su papá, con su madrastra y su hermanastra, murieron porque el edificio se les fue encima. La mamá del niño fue después, estaba ya dopada. Tengo esa imagen aquí. La verdad que esa catástrofe fue, yo creo que esa es una de las coberturas, incluso yo por mi tema de salud, yo tengo escoliosis, yo tengo la columna desviada, entonces tengo algunos problemas con las vértebras lumbares. Yo no puedo estar ni mucho tiempo sentado, ni mucho tiempo de pie. Yo parezco loco cuando voy en el avión, cuando viajo a otros países con vuelos largos sobre todo, me paro me paro a caminar 5 minutos en el avión con los audífonos y la azafata o el tripulante dice, va al baño, pero el baño está acá. Le digo, es que tengo un problema en la columna y necesito caminar. Ah, ok, está bien, listo. Se procure no hacerlo mucho porque la gente se puede asustar. Le digo, no se preocupe, no, me ha pasado unas 2 veces eso, pero lo tengo que hacer. Y en el terremoto, imagínate, corriendo de un lado a otro, el intenso calor, comíamos atún con galletas Ritz. Me acuerdo que Jaime Iván Caviedes nos llevó, creo que fue el lunes de noche o el martes de noche. Estábamos ahí, ya terminamos la cobertura como a las 10 de la noche. Jaime Iván Caviedes llegó de Santo Domingo con algunas personas para ayudar y nos regaló pan con yogurt. Entonces, nosotros, sí, por favor. Le digo, Jaime Iván, le digo, presta, Nine, presta. Y dice, claro, aquí tienen pan, tienen todo. De Quito nos mandaron unas tarrinas de arroz con el jugo del pollo, sin el pollo. No estaban Arroz con las el jugo presas. nada más. Entonces el jugo, entonces nosotros así como comiendo. Teníamos agua suficiente, pero de pronto nos pedía gente que no tenía, nosotros les dábamos el agua. Teníamos el atún, les dábamos el atún. Psicológicamente te afecta mucho porque tú te vuelves víctima. Tú sabes que tú vas a cubrir, que tienes que ir a cubrir la información y a meter micrófono y a grabar. Listo. Pero te involucras tanto que te vuelves una víctima más. Sientes que cualquier error que el gobierno cometa, cualquier, eh, cualquier réplica que botó otro edificio, tú estás ahí y lo sientes. Entonces, yo me tuve que, por orden de mi canal, yo me salí a los 7 días. Me regresé en un carro, en una grúa. Me regresé en una grúa porque los equipos se desorganizaron, mi cámara de pronto estaba con otro reportero, otra compañera que estaba en Puerto Viejo le tocó irse en una camioneta hasta Manta y de Manta se vino en un avión de la FAE, se sube al avión de la FAE y resulta que tenía un montón de cadáveres el avión. Entonces te digo, yo te puedo decir que es una de las coberturas más dolorosas que yo he hecho en mi vida. Profesionalmente creo que fue la prueba de fuego. Fue la prueba de fuego. Eh, pero sí me dio mucho dolor ver todo lo que vi. Y tenías que levantarte y de pronto te decían, porque Coavisa tiene alianza con muchos canales a nivel internacional. Vas para Colombia, vas para México, vas para España. Acuérdate que en España ya es de noche. Saluda diciendo buenas noches, ya listo. Vas para Italia, vamos para Costa Rica. Mira como, yo es como quiero soltar el micrófono y quiero ayudar. No, tu trabajo es periodista, tienes que transmitir. Dormíamos 1 a 2 de la mañana, o de pronto caías rendido y a las 3 horas de sueño, otra réplica, y salías corriendo. No querías que te pase lo que le pasó a las víctimas. Y a mí me golpeó mucho porque eso fue en abril, yo en febrero, con un grupo de amigos, me fui a recorrer 3 cantones afectados. Nos fuimos a Pedernales, nos fuimos a Jama y a Canoa. Yo había estado ahí, no miento, llegué hasta Bahía de Caracas. Yo había estado ahí 2 meses antes del terremoto. Había recorrido esos lugares, habíamos estado en buenos hoteles, hoteles muy bonitos que yo los promocionaba sin que me paguen un centavo, pero me subí en las redes y yo, miren esto, y la gente era, wow, ¿y dónde es eso? Oye, qué linda vista, ¿y cuánto cuesta para ir con mi novio, para ir con mi novia, para ir con mi familia? Y de pronto a los 2 meses regresar y ver los lugares donde yo estuve hospedado, y ver de pronto todo destruido, te juro, yo creo que fue esa cobertura creo que fue la más dolorosa. O sea, yo te digo que en mi carrera profesional hay un antes y un después. Y suena feo, pero siento que me restó años de vida. Yo sí Sí, siento estrés como que que desde ahí, obviamente pudo conllevar. sí, yo siento que desde ahí el sueño cambió, me siento físicamente más cansado, como más agotado.
Sí siento esos 7 días que yo estuve ahí seguido, 12 horas después del terremoto, yo volví. Yo regresé a finales de abril y el 5 el 10 de mayo me dijeron, ¿puedes ir otra vez? Digo, yo quiero ir a Manabí, dale. Me fui una semana a Manabí. Regresé a mediados de mayo, a finales de mayo, ¿quieres ir a Manabí? Me voy otra vez a Manabí. Y en junio me fui otra vez a Manabí. Pasé todos esos meses yendo constantemente a Manabí, tratando de llegar hasta Manta. Y sí, sentí que luego de eso tenía más pereza para levantarme, sentía más cansancio físico, mi columna un poco más averiada. Sí sentí que di tú, que yo iba a vivir hasta los 60 años, ahora voy a vivir hasta los 50. O sea, por darte un ejemplo loco, ¿no? Que se me ocurre ahora, pero sí sentí, pero sí fue. Y ¿sabes qué? En ese momento yo entendí que una de las cosas más bonitas del periodismo es que es una actividad que te sensibiliza. Es una actividad, el periodismo es una profesión que te vuelve mejor ser humano. Y en mí provocó eso. Yo tenía ciertas actitudes antes del terremoto que luego de eso cambié, ciertas cosas cambié, cumplí esa etapa de resiliencia, de una lectura hacia mí. Mi familia, gracias a Dios, no le pasó nada, mi familia en Esmeraldas, y sí me ayudó a ser mejor persona, a ser mejor ser humano, a ser mejor periodista. Y yo creo que eso es lo que me deja la cobertura del terremoto, ser mejor persona y haberme sensibilizado mucho más con las necesidades de la gente. Gran mensaje, Juan Carlos, y sobre todo una experiencia más allá de lo dolorosa que pudo haber sido por la situación que vivió el Ecuador y específicamente la gente de Manabí, que resultó tan afectada Sí, en el tema laboral, una transformación total, y eso es algo positivo, se lo puede llamar así en el aspecto laboral, porque uno madura, uno crece, le enseña y es mejor persona, es más empático, más solidario y como usted lo menciona, mejor periodista, porque realmente una enseñanza de ese tipo es algo único, se lo puede decir. Así que bueno, sí. estimado Juan Carlos, con eso le damos punto final a esta entrevista, esperando que se haya sentido a gusto. Sí se sintió a gusto durante toda la entrevista, estuvo todo bien. Sí, no, Sergio, muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de contar un poco más. Gracias, no, gracias por el espacio. Siempre a las órdenes, el periodismo es una profesión de servicio y gracias. De verdad que sí, muy cómodo con todo. Conversando bien, yo creo que sí. Me dejaste desarrollar las ideas que a veces otros entrevistadores no hacen y yo como entrevistador también hago eso, de dejar desarrollar las ideas a la gente, no interrumpir constantemente. No, y está muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que sí, más bien gracias por este espacio. No, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación y esperando que no sea la última. Ojalá en un futuro podamos dialogar nuevamente, tocando temas más Así es. amplios. Así que bueno, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo, cuídese mucho. Igualmente, Sergio, gracias. Que descanses. Gracias. Espero que haya servido toda la información que proporcioné de las experiencias de varios aspectos de esta profesión y del país. Un fuerte y sentido abrazo.